tiempos donde podemos vivir bien, ¿no? ¿Cuántos viven bien? Muy pocos. Yo creo que podemos vivir felices y tranquilos porque el Señor está con nosotros, hermanos. Y Él está cercano a nosotros. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. Y a veces podemos decir es que no lo siento. Bueno, no es de emociones ni de sentimientos, sino es de creer lo que dijo su palabra. Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Así que esa es nuestra confianza para vivir bien, tranquilos, a pesar de todas las circunstancias que pueda haber a nuestro alrededor. Y quiero que abras tu Biblia en el Salmo capítulo 1, Salmos capítulo 1, y es la forma de tener nuestra mejor vida, o vivir bien, o la buena vida, como le quieras llamar. Y el Salmo 1, lo voy a leer, da un contraste entre los que se acercan a Dios y los que se alejan de Dios. En cuanto a mí, como decía el salmista, el acercarme a Dios es el bien. No sé en cuanto a ti, pero te recomiendo que lo mejor que podemos hacer es acercarnos al Señor. Y dice el salmista: en cuanto a mí, el acercarme al Señor es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza. Ahí descanso. Entonces el Salmo 1 dice que es bienaventurado, feliz, vive en paz, dichoso el varón. Y aquí, aunque dice varón, pero nos incluye a todos. La mujer, ¿cómo le llamó Adán? Varona, porque del varón fue tomada. Así que es feliz el varón, la mujer, que no anduvo en consejo de malos. Y aquí, ¿a quién escuchas? ¿A quién le pides consejo? ¿Dónde buscas la solución para muchas cosas? Porque a veces buscamos el consejo de malos, aunque tengan cara de buenas personas, aunque parezcan buenas personas. Pero aquí Dios se está refiriendo a buscar el consejo de Él. Dice: bienaventurado, feliz el varón, la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ahora, en el pasado estuvimos en camino de pecadores cuando no éramos creyentes, sí, pero ese anduvo se refiere ahora que estamos en Cristo. Que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Son un tipo de persona que se burla de todo y de todos. El escarnecedor es una persona que siempre tiene algo que hablar mal de alguien, o le ve los defectos a los demás. ¿Cuántos aquí tienen defectos? Todos, pero no ven los de ellos. Y si tú ves a alguien que es así, no te sientes. Y si se dice cristiano, pues dile: oye, el Señor no nos enseñó así. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, está su delicia. Se deleita en la palabra de Dios. Disfruta leer la palabra de Dios. Es como miel. El Señor le dijo: come mis palabras.
Y dice el profeta, yo las comí y fueron como miel en mi paladar. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es buena? Aunque a veces es amarga porque nos confronta con nuestras situaciones personales, nuestras actitudes personales. Pero el que quiere ser feliz en este mundo y después cuando estemos con Él, debe tener estas características. En la ley de Dios, en la palabra de Dios está su delicia. Y en su palabra medita de día y de noche. Hoy en día muchos ya se han alejado de la palabra de Dios. Muchos han cerrado la palabra. Aunque hablan de Dios, hablan de la Biblia, pero la han cerrado en realidad. O usan pequeñas fracciones de la palabra fuera del contexto. Eso es cerrar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan qué sucedió en la época de la Reforma hace 500 años aproximadamente? La palabra estaba cerrada y tenían acceso a ella un pequeño grupo, selecto grupo de personas. Y eso llevó al oscurantismo a la humanidad, a no conocer a Dios ni conocer la voluntad de Dios. Y estaban limitados, no podían deleitarse en la palabra de Dios. Hoy tú y yo gozamos de una gran libertad de tener no solo una Biblia, sino 2, 3 o más. Y poder leerla, estudiarla, meditarla, ponerla en práctica y contrastar lo que escuchamos por todos lados con la palabra de Dios. Antes tenían que creerle al que decían, pues él es el máximo líder de la religión o de lo que fuera, y era, pues le creo, pues él es. Pero ahora todo lo podemos filtrar, valga la expresión, con la palabra de Dios. Y dice que en la palabra de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y el hombre y la mujer que hace esto será, y no estamos hablando de un tiempo futuro, habla de un tiempo presente continuo. Hay una diferencia entre cosas que van a suceder en el futuro y cosas que suceden desde el momento en que yo decido hacer lo que el Señor dice, y habla de un presente continuo. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da, diga da, no te voy a pedir dinero porque no, que da su fruto en su tiempo. Fíjate qué características. Da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hacemos conforme a la voluntad de Dios será prosperado por Él. A veces fracasamos en cosas porque no era la voluntad de Dios. A veces nos metemos en cosas que ni buscamos el consejo de Dios. Nosotros decimos, yo entiendo de esto y yo me meto y yo la voy a hacer y ya hice números, ya calculé, ya hablé con muchas personas, pero no era la voluntad de Dios. Pero lo que hacemos conforme a la voluntad de Dios, Él lo prospera. ¿Cuántos quieren ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas? Que das un fruto de gran bendición para que los que te rodean disfruten de ese fruto. Si eres un hombre, una mujer de paz, va a haber paz donde tú te mueves. Si eres una mujer o un varón con gozo, ese gozo va a bendecir a todos los que te rodean. Si eres un hombre o una mujer que tu fruto abunda en amor,
vas a ser de gran bendición a los que te rodean. Y en el versículo 4 hace un cambio. Y miren, esto es importante. La Biblia siempre habla de dos tipos de personas, de dos caminos, el camino angosto y el camino ancho que lleva a la perdición. El camino angosto lleva a la vida eterna. De dos puertas. Y dos tipos de personas solo hay delante del Señor. Aunque en la humanidad hemos clasificado por razas, por geográficamente, asiáticos, occidentales, del norte, del sur, etcétera, pero delante de Dios solo somos o los que somos seguidores del Señor y los que no quieren nada con el Señor, los que rechazan al Señor. Juan 3:16 es muy claro, diciendo que el Señor nos amó a tal grado que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice: el que en Él cree no es condenado, mas el que en Él no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Así que hay aquí, desde la perspectiva del Salmo 1, los justos y los pecadores. Y delante de Dios solo o hay justos o hay pecadores. Los justos estamos incluidos en los primeros 3 versículos, los pecadores en los versículos que siguen. Versículo 4: no así los malos, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Fíjate, habla de un árbol, habla de solidez, de permanencia, que da fruto, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero los malos no son así, no son sólidos delante de Dios, son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es un pequeño polvito o como paja, depende del lugar donde estemos, o como una pluma que es muy ligera, que viene el viento y ¿qué hace? Se los lleva. Los malos se jactan hoy en día, y malos aquí estamos hablando que rechazan al Señor, y al rechazar al Señor su vida es un desastre. Cada vez se vuelven más malos. Romanos 1 habla de esto. Como no reconocieron a Dios, ni le dieron la gloria, ni le dieron gracias, se rebelaron contra Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Cómo está la mayoría de la gente, los que no tienen al Señor, con una mente reprobada? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y mucha gente piensa que está haciendo cosas que le convienen porque le reditúan dinero o placer personal o es su gusto personal, pero no convienen. A nosotros no nos convienen tampoco. Así que los malos son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, fíjate la trascendencia de esto: no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Mira, un día vamos a estar así como ahorita, congregados con el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero los malos, los pecadores, los que rechazan al Señor, no estarán ahí. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios es juez justo, hermanos. Ahora que hay tantos debates y tantos pleitos de la justicia y la injusticia, mira, yo confío en el Señor. Él es juez justo. Él
sabe todo de ti, todo de mí y todo de todas las personas. Y Él hará justicia perfecta, justicia perfecta. Hoy no vamos a encontrar justicia perfecta en este mundo, pero Él un día hará justicia perfecta. Así que encontramos que el libro de los Salmos comienza descartando la ilusión que tienen muchos, que la vida de placeres mundanos y humanos es la mejor vida, que la vida de tener posesiones y tener poder y tener influencias, y no digo que eso esté malo, sea malo, lo malo es cómo usamos todo eso. Pero muchos piensan que eso es ser feliz, tener la mejor vida. En mi pueblo había era tío lejano mío, que le decían el pura vida. Así era él se llamaba Luis, pero nadie decía, ahí va don Luis, o era de la edad de mi papá, sino decían, ahí va pura vida, el pura vida, porque no le gustaba mucho trabajar, pero a donde él veía que había una comida o algún evento, llegaba y le decían, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Pura vida. Para él era pura vida disfrutar de lo que podía conseguir sin trabajar, sin esforzarse, sin nada. Y hoy en día muchas personas, sobre todo muchos jóvenes, le ha llegado ese pensamiento a través de muchos medios de que sin trabajar pueden tener una buena vida. Pero al final lo que tienen es una desgracia en sus vidas, algo terrible. Con las drogas muchos piensan que pueden tener una buena vida. Y mira, hace 30 años casi no había centros de rehabilitación para jóvenes. La mayoría eran pues ya jóvenes mayores y adultos por alcoholismo. Pero hoy casi en cada colonia puedes encontrar un lugar, un centro de rehabilitación, donde la mayoría ahora son jóvenes. Es una estadística que hemos encontrado. Y que es recurrente su entrada y salida de esos lugares. Supuestamente lo rehabilitan, pero al rato vuelven a caer y a estar en lo mismo. El único que puede transformar una vida se llama Jesucristo. Sin Cristo no pueden tener ese dominio propio, y son contados los que pueden lograr salir de esa trampa en la que cayeron. Yo tuve amigos y conocidos que dejaron de tomar asistiendo a Alcohólicos Anónimos. Y lo que yo les compartía, pero te falta una cosa: ser libre en Cristo Jesús. Porque puedes ser libre de una adicción al alcohol o a las drogas, pero es como cortar una rama solamente a un árbol, pero el árbol sigue frondoso. Siguen siendo mujeriegos, siguen siendo tranzas, siguen siendo, tú ya sabes todo lo que siguen siendo. Le decía, el único que puede transformar la vida es Jesucristo, y Él nos hace libres de todo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muchos piensan que son libres, pero no es cierto. Están sujetos por el enemigo y no lo saben, piensan que son libres. Yo soy libre para hacer con mi cuerpo lo que quiera, yo soy libre para dedicarme a lo que quiera, yo soy libre para hacer lo que quiera, pero no saben que son esclavos en realidad. Cada día el mundo está peor, y a nosotros como cristianos nos dicen que nos han lavado el cerebro
porque hemos cambiado. ¿A alguien le dijeron aquí que le lavaron el cerebro? A mí sí me lo dijeron. No, ahí en ese lugar te lavaron el cerebro. Y sí, porque la palabra de Dios nos limpia, nos va desintoxicando de tantos pensamientos, tantas cosas que traíamos, tantos argumentos, tanta altivez que se levantaba en contra del conocimiento de Dios. Pero el mundo también se hace coco wash, también se lava el cerebro pensando que puede encontrar felicidad verdadera y permanente en la satisfacción de los deseos de la carne. ¿Cuántos saben que la carne sigue siendo un problema en nuestra vida? Mira, hay mucha gente que dicen que su peor enemigo es el diablo. Obviamente es un enemigo nuestro, es enemigo del Señor y por consecuencia nos odia a nosotros. La Escritura dice que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero nuestro mayor problema es nuestra carne, hermanos, porque aquí la traemos y cargamos con ella la naturaleza pecaminosa, la tendencia de nuestra carne a hacer lo que me guste, aunque vaya en contra de los principios cristianos. Es una batalla. Y si no, nada más analicemos un poquito un día de nuestra vida. ¿Cómo reaccioné con mi esposa cuando me dijo esto? Mis hijos, los hijos con los papás. ¿Cómo reaccioné con lo que me dice el pastor? A ver, eso es una exageración. Bueno, no es exageración, es la palabra de Dios. Pero mira, Juan habla de la gran batalla que tenemos con la carne. Pablo también en Romanos 8 dice, y en Gálatas, que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Entre más nos rindamos al espíritu, tendremos una mejor vida, hermanos, porque él nos guiará a toda la verdad, a toda verdad que honre al Señor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 en adelante, dice Juan: no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y no está hablando de las cosas que hay, porque Dios proveyó cosas preciosas en el mundo. Habla de lo que hay en nuestra carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y aquí mundo se refiere al sistema que a través del enemigo se ha implementado en este mundo. Y el mundo un día se va a acabar. ¿Cuántos saben que el mundo se va a acabar? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo espero que tú seas de los que va a permanecer para siempre, porque la gran mayoría no va a permanecer para siempre. Es más, en los últimos tiempos el Señor le reveló al apóstol Pablo que por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos, ¿qué pasaría? Se enfriarían. Y hoy en día vemos una cantidad impresionante de cristianos que se han enfriado. Y pueden decir, es que hace tanto calor que necesito algo frío. No. Cómprate un ventilador o cómprate una bolsa de hielos o lo que quieras. Pero espiritualmente, Romanos 12 dice que seamos fervientes en espíritu, no tibios. Tú conoces lo que dijo el Señor en Apocalipsis, que a los tibios los vomitará de su boca.
Y Juan habla de los deseos de la carne y Pablo también. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: vivan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Hagamos las cosas que el Espíritu nos guía a hacer, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Ahora, hermano, te voy a hacer una pregunta que tú debes contestarte. ¿Te habla esa vocecita aquí en tu mente de eso está mal? No hagas eso, no vayas a ese lugar, no tomes eso, no veas a esa mujer, no es tu mujer, ve a tu mujer, no tomes lo que no es tuyo. ¿Te habla esa vocecita o no? Porque si no, quiere decir que tu conciencia ha sido cauterizada. Cuando el Señor nos habla, el Espíritu nos habla y nos habla y nos habla y nosotros persistimos en hacer lo que nosotros queremos, se cauteriza la conciencia, que es a través de nuestra conciencia que nos habla el Espíritu Santo. Si no la escuchas, hermano, algo hay que hacer. Ir y pedir perdón al Señor, arrepentirnos, para que nuevamente Él nos hable y nos alerte. Porque no somos muy listos. No, yo ya soy autosuficiente, sé de sobra el bien y el mal. Pero el asunto es que nuestra carne vuelve a caer en el mal, muchas veces no en el bien. Y manifiestas son las obras de la carne, son muy claras. Son adulterio, fornicación. Pero somos cristianos, en el cristianismo no hay adulterio. Sí hay, cada vez más. Hace un buen número de años, no sé, 25, 30 años, casi ni se sabía de divorcios entre los cristianos. ¿Y ahora sabes cuántos hay? Casi igual que con los no cristianos. Es terrible esto. Y como ahora ya hay divorcios express, en una hora se divorcian. Es algo que a mí me impacta. El cristianismo ha ido decayendo. ¿Por qué? Porque le dan rienda suelta a la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y por si muchos dicen que no pasa nada, pero ve lo que dice, versículo 21. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos tienen televisión en su casa? ¡Qué bendecidos, hermanos! Y digo, es una bendición tener un televisor. Internet, ¿cuántos tienen internet? La mayoría, hasta móvil, ¿no? Pero mira, debemos tener cuidado de todo esto. ¿Cómo nos presentan las cosas en la televisión, en el internet, en la radio? Siempre, si haces estas cosas vas a ser feliz. Yo me acuerdo de mi tiempo que veía más televisión. Me gustaba el anuncio de Marlboro porque pues era un tejano con su tejana, montado en un caballo, sus botas, sus espuelas y una chamarra así bien bonita. Pero ¿qué era lo que anunciaba? El cigarro, el Marlboro. Y todos, el mensaje ¿cuál era? Si tú fumas Marlboro te vas a ver así como es. Y tengo hasta un ojo apagado y no tengo ni bigote ni nada, ni tejana, ni caballo. Pero te vendían la idea, y así muchas cosas las siguen vendiendo hoy.
Si tú haces esto vas a ser feliz. No es cierto. No es cierto. Ahora nos están metiendo otras cosas. Ser tolerantes, permisivos. Ese es el camino a la felicidad, a tener una buena vida, a no tener conflictos. Pero hay cosas en las que no podemos ser tolerantes. Digo, si alguien dice yo no quiero nada con Cristo, yo me quedo como estoy, pues somos tolerantes, a nadie forzamos a nada. Pero no somos permisivos con los pecados que están abundando hoy en día. Se acabó el mes de junio llamado, ustedes ya saben, un orgullo que, para empezar, el orgullo es reprobado por Dios. Pero además el orgullo de cometer un pecado atroz delante de Dios. Un pecado que desvirtúa el diseño de Dios. Varón y hembra los crió y los bendijo Dios. Y dijo, multiplíquense, tengan hijos, llenen toda la tierra. El plan de Dios es maravilloso. Pero estos pecados han atacado el diseño de Dios. Y ahora son muy permisivos. Iglesias cristianas. Gente que se para a predicar y dice, yo soy de esos. Pues Dios no aprueba eso. Y nos quieren forzar a que seamos nosotros permisivos. Hermanos, yo si encuentro a alguien en esas condiciones, siendo cristiano, oraré por él y hablaré todo lo que pueda con él para que vea que eso no es grato delante de Dios, ni le ayuda, ni le beneficia, ni lo hace feliz. He visto encuestas también de los divorcios, de los matrimonios entre hombres y mujeres. ¿Y sabes cómo terminan? Peor que a veces entre los heterosexuales. Unos grandes pleitos, hasta en homicidios he visto que terminan algunos. Así que eso los liberó, eso los hizo felices. No, el único que nos libera se llama Jesucristo. Y su palabra nos guía por el camino de la verdad. La vida de pureza y santidad es despreciada hoy en día y nos llaman santurrones, exagerados, puritanos, o como hay muchas expresiones. Pero la vida de santidad agrada a Dios, hermanos. ¿A quién vamos a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Pablo en la iglesia de Gálatas dijo, miren, si yo agradara a los hombres, entonces no soy siervo de Jesucristo. Y que en otros países las leyes están limitando a los hermanos de una manera tremenda. Nuestro vecino del norte, ya hay sanciones económicas y penales de ir hasta la cárcel por este tipo de asuntos. Aquí todavía no, pero aunque las pongan por ley, nosotros no claudicaremos en decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir penalidades? La Escritura dice que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Que no solo tenemos la gran bendición de ser llamados a estar con Él por la eternidad, sino también a sufrir por Él. Y hoy en día muchos cristianos no están dispuestos a sufrir nada por el Señor. No, a mí me dijeron que Él me iba a bendecir, que me iba a ir bien en todo, que pues también estamos llamados, y es un privilegio sufrir por Él. ¿Sabes cómo morían los misioneros hace 100 años en México? Aunque hoy todavía sigue habiendo muchos en peligro, pero hace 100 años morían apedreados, o con un machete los mataban, o a palos, o a balazos en otros casos. Yo todavía cuando me convertí, nos tocó aquí rumbo a Ciudad Hidalgo por la carretera de Mil Cumbres, hay un pueblo que se llama Pueblo Viejo. Llovían pedradas en donde había una reunión con unas pocas personas ahí.
Literalmente se oía como una granizada, pero eran piedras. Y el techo era de lámina, imagínate cómo se veía. Así que ellos dieron su vida por aquel que dio su vida por nosotros. Y el cristianismo hoy no está dispuesto a muchas cosas. Pero empecemos por vivir en santidad, hermanos. Aunque nos digan santurrones. Así que este salmo corrige ese concepto de que vas a ser feliz haciendo lo que a ti te complazca. Hoy la psicología es un grave problema, porque si va un matrimonio a buscar ayuda con unos psicólogos, le dice al varón: si ya no te gusta, consíguete otra que te guste. Si ya no te hace feliz, consíguete una que te haga feliz. Pero a la esposa, ¿qué crees que le dice? Lo mismo. ¿Los están ayudando? Los están ayudando a separarse más rápido. Pero es el consejo general en el mundo. Cuando yo era joven, que ya llovió, pues con mi papá no tenía la comunicación que ahora yo puedo tener con mis hijos o mis hijos conmigo, y buscar un consejo de mí. Así fuimos creados. O sea, obedecíamos, pero no había esa comunicación de decirle: pues me metí en este problema, ¿cómo salgo? Entonces, ¿a quién crees que le pedía consejo? A mis amigos de mi edad. ¿Y qué crees que me decían? Dale duro. Pues un consejo nada sabio. Pero ahora tenemos al Señor y su palabra. Él nos aconseja provechosamente para bendición, hermanos. Y hoy nos está hablando en particular. Mira, en estos tiempos se requieren varones y mujeres, como dice los primeros 3 versículos del Salmo 1. Varones y mujeres que evitan el estilo de vida de los que rechazan a Jesús, de los pecadores. Porque no somos del mundo. Jesús dijo que vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. No nos vamos a quedar aquí permanentemente. O solo que quieras que te entierren ahí y piensas que aún así te vas a quedar ahí. No. Un día este mundo va a ser deshecho, va a desaparecer. Y la Escritura dice que el Señor creará tierra nueva y cielos nuevos donde more la justicia. Y ahí estaremos los creyentes, hermanos. El apóstol Pablo, fíjate, le habló a los hermanos en la iglesia de Corinto. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9 en adelante, dice: yo no les dije que no se juntaran con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, porque si no, sería necesario salir del mundo. ¿Cuántos quieren salir del mundo? Pues yo, el día que el Señor quiera, me voy con Él, es mi salida del mundo. Pero mientras tanto, pues estamos rodeados de todas estas personas. Aún seres queridos de nosotros son así. Y Pablo dice, versículo 11: más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano, o sea, como nosotros, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Ay, de esos no hay en la iglesia. Sí hay. Sí hay. Con el tal ni aún te sientes a comer. Oye, pues, está haciendo algo que ofende al cristianismo. Pero con los que no son creyentes, pues ahí estamos para compartirles. ¿Qué tanto compartes el evangelio? Ahora, en nuestro trabajo encontramos gente así, en las escuelas, en nuestra familia, pero no aprobamos sus pecados, ni nos reímos por lo que hacen.
A veces hay cristianos que se ríen por cosas malas que hacen no cristianos. Es como si los aprobáramos de alguna manera. Por eso dice, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Le dice, oye, eso está mal. ¿Sabes qué hizo mi papá cuando empezó a conocer la palabra y a creer? Decía muchas groserías. Yo también, a mí de la noche a la mañana el Señor me cambió mi lenguaje. Hablaba otro lenguaje. Pero mi papá, llegábamos nosotros como familia y pues éramos los que le compartíamos y le llevábamos, Omar le llevaba los discos de las predicaciones y todo. No hablaba majaderías, porque cuando todavía no se convertía, algo reconocía en nosotros. Y nosotros no debemos reírnos cuando hay personas que dicen cosas de doble sentido, majaderías, decir, eso no está bien. Te van a cortar, pues no importa, pero es para tratar de abrir la puerta de bendición para ellos. Así que no nos aislamos, pero somos luz donde quiera que estemos, hermanos. Que vean la diferencia. Estamos para testificarles acerca de las consecuencias del pecado. Romanos 6:23, ¿qué dice del pecado? La paga del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que debemos testificarles, las consecuencias del pecado, que Dios es un juez justo y un día hará justicia total. Y ese juicio será terrible, ya no habrá oportunidad. Hoy es la oportunidad de que la gente voltee sus ojos a Cristo. Presentémosles a Cristo, hermanos, ahí donde estamos, donde trabajamos, donde nos movemos. Yo sé que aquí hay hermanos y hermanas que lo hacen, pero no deben ser unos cuantos. No es un ministerio especial. Hay evangelistas que van y tienen ese don, pero todos somos llamados a compartir la vida en Cristo Jesús, hermanos, porque es la única vida de bendición en este mundo. Un verdadero amigo quiere la salvación de sus amigos. Nosotros debemos ser buenos amigos, pero no para otras cosas, sino para que la gente se salve. Así que el punto es de que ¿qué tanto meditas en la palabra de Dios? ¿Qué tanto lees la palabra de Dios? ¿Qué tanto estudias la palabra de Dios? Porque las emociones se van rápido, ¿sí o no? Eso se acaba, pero la palabra de Dios se hace vida en nosotros. Es el libro de Dios, la Biblia, hermanos. No es de hombre, es la palabra de Dios. Y debemos meditar en ella de día y de noche. ¿Cuántos tienen un versículo que a veces ahí el Señor te está hablando y hasta sueñas con eso? No sé si tú te despiertes a veces con un pasaje o cantando una alabanza al Señor. Cantaré con la música del cielo. Y se queda uno porque estás meditando en las cosas de Dios y tu vida va a reflejar eso. Pero si solo leemos por cumplir un programa de lectura y salimos y nos olvidamos de qué decía la palabra y nos enfrascamos en miles de cosas, pues fue una pasadita, un brochazo nada más que se va diluyendo. Debemos amar la palabra de Dios y hacer la vida en nosotros, meditar en ella de día y de noche, hermanos. ¿Cómo vamos a reconocer a los falsos maestros,
a los falsos profetas, a los falsos siervos del Señor, conociendo la palabra de Dios, hermanos. Y la palabra enriquece nuestra vida, enriquece nuestros pensamientos. ¿Cómo les compartiremos a los demás si no conocemos la palabra de Dios? El apóstol Pablo dijo: ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? Romanos capítulo 10. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cuántos dicen: yo soy uno de esos? Todos debemos ser predicadores de la obra redentora de Cristo Jesús. Mira, esto de que serán como árbol plantado junto a corrientes de agua es muy hermoso, hermanos. Que dan fruto y su hoja no cae. Los frutos del Espíritu Santo no son para nosotros, son para los demás. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Ahora que no llovía, ¿cómo estaba el campo? Aún la loma de Santa María y los alrededores de el cerro del estadio, se veía el cerro de aquí seco. Se ve bonito, se ve mal. Ahora que empezó a llover, empieza a reverdecer todo y dices: qué hermoso. Pero hay mucho cristiano seco. Está separado de la fuente de vida eterna, que es la palabra de Dios. En Juan, el Señor Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan capítulo 7. Y entonces de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué no corren ríos de agua viva de nosotros? ¿Por qué no compartimos el evangelio? ¿Por qué no hablamos palabras de bendición? Porque no hemos ido a beber a Jesús, a su palabra. El Salmo 92, fíjate lo que dice, versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchos dicen: no, yo ya estoy grande, yo ya me jubilé. Mira, hay un hermano que acaba de cumplir 50 años y me dice que ya está muy grande. Le digo: no, hombre, eso no es nada. No. Ya quisiera yo regresarme a los 50. ¿Cuántos quisieran regresarse a los 50? Y no, pero aún los que hemos avanzado y seguiremos avanzando, dice la Escritura, es una palabra de Dios, que aún en la vejez floreceremos y estaremos vigorosos y verdes. Aunque nos falle ya el organismo en ciertas cosas, aquí habla de una fortaleza espiritual. El apóstol Pablo decía: el hombre interior se va desgastando, pero el interior se va fortaleciendo cada día más. Y yo tengo ejemplos que he visto de hermanos que ya han avanzado más que yo y siguen fuertes y verdes y floreciendo, dando gloria a Dios. Y yo digo: aleluya, hermanos. Y jóvenes que están cansados. Qué triste. Qué triste, cuando es la mayor fortaleza física en la vida, cuando estamos jóvenes. Así que la prosperidad de los justos, aquí la compara el Señor a la de la palmera. Mira, aquí habla de la palmera de Israel, que se llenaba de dátiles. ¿Alguien ha visto una palmera datilera?
son hermosas, son unos racimos, no da uno solo, da bastantes racimos de dátiles, y probablemente tú ya te lo has comido ahí con dulcecito, pero en Israel era un alimento básico para el pueblo de Israel. De hecho, los romanos, para castigar a los judíos, tumbaron todas las palmeras datileras. Les quitaron una fuente de alimentación importante para ellos. Ahora volvieron a replantar, encontraron en unas ruinas una ánfora con semillas de la palmera datilera y la han vuelto a replantar y está floreando y produciendo fruto hoy en día. Pero esa figura nos pone el Señor, serán como la palmera datilera que da mucho fruto y nunca se acaba su fruto, porque está plantado en los atrios de la casa de mi Dios. Y ahí encontramos todo lo que necesitamos. En su presencia hay plenitud de gozo y de alegría y de bendición. Y luego también habla del cedro. En el Líbano era una zona alta donde el cedro en forma natural crecía. De ahí le mandaron a Salomón mucha madera de cedro para el templo y para su palacio. Pero el cedro simboliza la fuerza, la fortaleza, la permanencia. La palmera simboliza el fruto que Dios quiere ver en nosotros. Mira, el cedro, aquí no lo conocemos tanto, aunque hay cedros en la ciudad, pero no los dejan crecer. Llega a crecer hasta 40 metros. Su hoja nunca se cae, es una hoja especial. Y requiere de bastante agua, su raíz penetra hasta lo profundo. La palmera también es de una raíz que va hasta lo profundo, hasta donde están las corrientes de aguas. Aquí está nuestra corriente de aguas, hermanos. Debemos ir a lo profundo en la palabra de Dios, no solo lo superficial, porque así seremos como la palmera llena de fruto. Que la gente diga, yo quiero estar junto a esta persona. Y la solidez del cedro, que no nos movemos por nada. Yo no le doy la espalda al Señor de ninguna manera. Yo seguiré a mi Señor, caminaré con Él, porque estaré con Él por toda la eternidad. Así que el justo florecerá como la palmera, estará firme como el cedro del Líbano. Pero necesitamos vivir diariamente en comunión con el Señor, tomando de Él fuerza y sustento, sostenimiento, para que la savia en nosotros fluya. Por eso Pablo decía, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que la edad no impide, seas joven, seas de mediana edad o ya mayor, no impide que demos fruto, no impide que nos mantengamos firmes y que nuestra hoja se vea así como la del cedro, permanente, no se cae. No estamos sujetos a los cambios de estación, porque hay muchos árboles que en otoño tiran todas las hojas, pero el cedro no. O hay muchos árboles que en el invierno dejan de florecer. El cedro siempre está sólido, firme. Mateo capítulo 7 dice que los últimos versículos del Sermón del Monte, Jesús hablando de la puerta estrecha, la puerta ancha, de confiar en Él, de que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice, cualquiera que me oye estas palabras, si las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron problemas, vientos,
ríos, lluvias, y dieron con ímpetu, con fuerza, enfermedades, problemas contra aquella casa. Pero esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Habla de fortaleza, de firmeza, de permanencia nuevamente. Y el que edifica su vida, su casa, su familia sobre la arena, sobre lo que el mundo ofrece, vendrán también los problemas, pero él caerá, serán destruidos, será grande su ruina. Hermanos, ¿cuántos quieren que sus hijos sean mejores que nosotros? Que les vaya mejor que a nosotros. Necesitamos nosotros ser como el hombre y la mujer que dice el Salmo 1, que en la ley del Señor está nuestra delicia, y en su ley meditamos de día y de noche. Y que nuestros hijos nos vean como esa palmera que siempre da fruto, que siempre tiene una palabra de bendición, que no se mueve aunque diga, ya viste lo que están haciendo en tal lugar o en tal otro lugar, lo que dijo fulano. Nosotros permanecemos firmes en lo que dice la palabra de Dios. De ahí no nos movemos. Aunque alguien aparentemente prospera, nosotros queremos agradar al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y los malos, ellos van a desaparecer. Diga, qué terrible. Porque el tamo, cuando llega el viento, ¿qué sucede? Se lo lleva y desaparece. No los veremos más. Dice que son como el tamo que arrebata el viento, y no se levantarán, no estarán en la congregación de los justos. Mira, es algo terrible que mucha gente no cree y no entiende. Pero el fin de los que rechazan a Jesús es eterna separación de Dios y eterno dolor y destrucción. Es terrible, hermanos. Ustedes ya conocen la parábola del rico y Lázaro, que el rico dijo, pura vida, grandes banquetes todos los días, las mejores comidas, música, vino, fiesta, las mejores ropas. Pero siempre dijo, yo sigo por aquí, Señor. Nunca quiso voltear al Señor. Y terminó diciendo, estoy en este gran tormento. Envía a alguien que le diga a mis hermanos. Ahí está la palabra de Dios. Aquí estamos nosotros para predicarles a ellos. Y ellos iban a estar en el juicio del gran trono blanco y serán llevados al final al lago de fuego que arde con fuego y azufre, que había sido creado para echar allá a Satanás y a sus ángeles. Pero todos los que siguen la corriente de este mundo y le creen a los engaños de Satanás estarán también con él, sufriendo por toda la eternidad. Así que, hermanos, ¿cuál es nuestra mejor vida? Estar con el Señor. En Él tenemos todas las bendiciones que necesitamos. No las que queremos a veces, porque a veces queremos esto, las que necesitamos, Él nos provee abundantemente. No hay un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que hay una gran diferencia. ¿Cuál vida quieres vivir tú y que vivan tus hijos? Yo a veces le digo, ya ven, Señor Jesús. Pero muchos hermanos dicen, no, espérate poquito, mis hijos. Bueno, si tú has trabajado con ellos, también nos iremos. ¿Cuántos saben que nos iremos juntos?
Todos los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, que hemos nacido de nuevo, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, estaremos con Él por la eternidad. Papás, qué gran responsabilidad tenemos. A veces decimos, ay, salen caros los hijos. Bueno, eso es otra cosa. El Señor nos da fuerzas y sabiduría para trabajar y darles lo material que ellos necesitan. Pero hay algo mucho más grande: el conocimiento de Cristo Jesús. Y que un día vengan y tengan un encuentro con el Señor, entonces estaremos juntos. Si no, no. Cuando venga el Señor, dice que estarán dos en una casa, uno se irá, el otro se va a quedar. Habrá dos en una cama acostados. La figura es un matrimonio. Uno se irá, el otro se quedará. Muchos van a decir, se los llevaron los ovnis. Es una preparación del enemigo, hermanos, para engañar todavía. No, Jesús dijo, vendré por ustedes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Voy al Padre, pero voy a regresar, vendré por ustedes. Y si ya estamos con Él, vendremos con Él. Amén. Ponte de pie, hermano. El que rechaza al Señor, dice la Biblia que serán como la hierba, que hoy es y mañana no es. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El que no está en Cristo no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Le dijo el apóstol Pablo a los Corintios. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Pero el día que se conviertan al Señor, el velo se les quitará de los ojos. Aunque hay muchos que son muy intelectuales, muy listos, pero delante de Dios son necios. Eso dice la Biblia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora mucha gente dice que no hay Dios, cuando es evidente un Dios creador, con un diseño preciosísimo, glorioso. Pero hay dos caminos: camino de vida, camino de destrucción y de muerte. Y hay caminos que al hombre le parecen que son buenos, pero su final es camino de muerte. Hermanos, podemos vivir una buena vida en estos tiempos, pero también debemos vivir una vida para servir al Señor, para florecer, manteniéndonos firmes en su palabra, en su verdad. Pero es una decisión que debemos tomar lo más rápido posible, hermanos. Yo quiero ahondar mis raíces para llegar a las fuentes de agua que hay en la palabra de Dios. Leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, meditemos en ella de día y de noche, para ser como esos árboles plantados junto a corrientes de agua. Urge en este mundo, en este tiempo, hombres y mujeres que sean como esa palmera
como ese cedro, sólidos en la fe y dando fruto para bendición de otros, para tu casa, para los que te rodean. Señor, es una decisión personal, pero yo te pido que cada uno de mis hermanos y hermanas digan: voy a hacer lo que no he hecho. Porque puede ser que hayas hecho muchas cosas, pero hoy voy a hacer lo que no he hecho o lo que he dejado de hacer. Porque a veces dejamos de ir a las fuentes de agua viva, dejamos de ir a la palabra, a la oración, a la presencia del Señor. Pero no es tiempo para enfriarnos, para ser tibios. Es tiempo de ser fervientes en espíritu. Pero es tu decisión. Tú decides, hermano.